Buenas noches, estamos a escasas 24 horas de vivir la sesión más importante del año musicalmente hablando. Como podéis ver, lo estamos intentando hacer serio, pero nos ha salido así esta noche en el garito, que nos hemos juntado para ver cómo va el equipo y esas cosas para mañana. Estoy con pues, los dos principales artífices de esta fiesta, los dos principales disjockeys, las cabezas más visibles de la cabina de Jardines y su música, por supuesto, que es lo que nos va a hacer que mañana sea un reventón en Garito Bar. No voy a hablar de la fiesta porque todos sabéis en qué va a consistir, la noche Jardines en Garito Bar. Vamos a viajar en el tiempo y además no solamente musicalmente, sino que con mucha gente, muchos amigos que quieren compartir y revivir este momento. Pícaro y Morcillo, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos haciendo serio, ¿eh? Sí, gusta, te está quedando como si trabajaras bien. en esto. La verdad es que se nos ha ocurrido así sin pensar un poco, ¿no? Vamos a hablar un poco del origen de Jardines, de vuestros comienzos allí, porque yo creo que la historia de Jardines la conoce todo el mundo, será la más relevante probablemente de la zona. Era un típico bar de pueblo y se convirtió en un pub. Sí, bueno, Jardines ha marcado una época, ¿no? Yo creo que ha marcado las directrices del pueblo, de lo que luego fue la época dorada de 10 años de fiesta tan importantes aquí. Y aquello, yo recuerdo con 14 años, que ya tenía la gran suerte de tener hermanos mayores que me habían abierto el camino para poder salir. Que también saben de música. Sí, por supuesto. De ir a Jardines y ver a Garijo con su pretina poniendo sus canciones en cinta, y yo decía, coño, yo de mayor quiero ser esto mola, ¿no? Y luego ya cuando vi los discos dije, bueno, esto es un paso adelante, ¿no? Y aquello me marcó, y aquello probablemente fue lo que hizo que definiera mi vida hacia empezar a poner música, porque veía que ahí había algo especial. Tú saltas a la cabina por ese sentir musical, tú estabas en la radio. Sí, yo... ¿En qué radio? en la tuya. Sí, bueno, yo la verdad es que empiezo a pinchar en Jardines por Diego. Trabajaba en la radio y bueno, Diego me viene un día, Vícar, me tienes que hacer un favor, que me voy el fin de semana, no recuerdo a dónde se iba, que me voy el fin de semana, pues mira, Diego, pero si no las he visto más gordas, hijo mío, pero como que sí, que me lo tienes que hacer, yo te llevo allí, vemos la música, vemos la... Bueno, venga, va, vámonos, para adelante. Total, que llegamos, me enseñó un poco cómo funcionaba el equipo, la música que había y demás, y la verdad es que empecé en el mundo de la música, en el mundo de la noche, empecé pues haciéndole un favor a Diego, y bueno, luego estuve pues 6 años. 6 años. ¿Entre qué años estuviste tú? A mí me tocó vivir del 90 al 94, época dorada del último de la fila. Nos parece mal, ¿verdad? Nos parece mal, sin embargo tú estuviste más tiempo en la cabina. Yo estuve del 94 al 98 y luego volví en el 2000 hasta el 2002. Claro, fue al salir tú, creo que entré yo, y Navarro, que está detrás de la cámara, que me mandó un saludo, está ahí con César, también estuvo pinchando. Pero el cuerpo, ¿no? el alma mater, la época alma mater de Jardines fue la que estuvisteis vosotros, y por eso estamos aquí, porque queremos recordar esa fiesta. Hemos hablado del origen, hemos hablado de muchas cosas. Hay una cosa que hemos apuntado aquí, y es que para que la gente que no lo vivió se lo crea, necesito testigos. Era el único local de la zona que se bailaba en la cocina. Sí, la cocina fue algo muy importante para Jardines, porque recuerdo que aquello en realidad era el guardarropa. O sea, era donde la gente entraba a dejar la chaqueta. Y empezó siendo el guardarropa y acabó siendo, bueno, pues la habitación del amor, la habitación de baile y de muchas otras cosas que probablemente no se deban decir aquí, ¿no? Se guardaba todo en los cajones. Yo recuerdo que se recogía la cocina, se guardaba todo, se ponía una cadena a la nevera, que había una nevera con un candado, una cadena y una luz roja, no había más. Sí. Te sentabas encima de la plancha y así funcionaba. Pues tú te puedes imaginar a la Isabel y a la Ramona limpiando su cocina, terminando el sábado de dar las cenas y dejando su cocina totalmente limpia e impoluta, y levantarse otro día y encontrarse la cocina, hombre, evidentemente en lo que son las planchas y eso no, pero bueno, te encontrabas la cocina otra vez patas arriba, y bueno, pues
pues les tocaba otra vez limpiarla y demás. Yo me acordaba mucho de la pobre Isabel y de la pobre... Pero hay más jefes. Que Fueron pioneros y creadores de... probablemente para todos los que estamos aquí Morcillo, ahora. perdonad, incrementa el tono de voz porque nos están diciendo que si no, no se graba bien, que no llega, ¿no? Los regidores. Los regidores están... Los regidores me lo están diciendo por el pinganillo ahora mismo, no... Creo que todos los que estamos aquí ahora mismo y probablemente todos los que nos vamos a juntar o muchos de los que nos vamos a juntar mañana ¿Cómo? aquí, le debemos una muy grande tanto a Felipe como a Rafa porque nos adentraron en un mundo que nos hizo valernos económicamente durante mucho tiempo y vivir una experiencia que después de 26 años nos sigue poniendo los pelos de punta, ¿no? Ay, mi Rafa. Sí, bueno, yo al final lo ves el día a día y si te retuerces un poco y vuelves hacia atrás y vuelves la vista atrás, pues te das cuenta de lo importante que han sido tanto Rafa como Felipe, además con una particularidad que quien los haya tenido como jefes, bueno, pues todo el mundo tiene jefes y tal, al final es que pues no había nunca ni un problema, no ha habido nunca ni una voz, no ha habido nunca ni un gesto, y eso lo que conllevaba era Buen rollo, ¿no? trabajar a gusto, llegar con ganas de trabajar. Creo que eso no se puede decir en muchos sitios y creo que Jardines, bueno, de hecho vosotros lo habéis vivido ahora a la hora de coger el teléfono y que todo el mundo quiere estar dispuesto para estar y vivir con ellos. Entonces... Me comentan por el pinganillo que tenemos que irnos a publicidad, volvemos enseguida. Estas fiestas de la Virgen de la Cabeza, Garito Bar. Viernes 27, la sesión más esperada en la zona. Noches de calor y color. El lema que hizo histórico a uno de los locales más importantes del ocio nocturno en la zona. Jardines Bar vuelve por una noche en Garito. Bueno, continuamos aquí en directo, como podéis comprobar después de estos consejos publicitarios. Seguimos. Una pregunta, ¿gusta el whisky? Sí, bueno? sí. Está el whisky... Está en su punto. Está en lo suyo, ¿no? Sí, sí. 14 grados. 14 grados. ¿Tú quieres un algo? Sí, aromáticamente, Poco. aromáticamente marca unas notas florales muy interesantes. No hay nada como estar con gente sabia en la televisión. Bueno, vamos a hablar de esa rivalidad sana que podía existir con otros locales, musicalmente hablando. Cuando había mucho movimiento en Casas Ibáñez, había mucha diversidad de locales, había muchos sitios donde poder elegir. La música era la nota predominante, aparte del equipo humano, lógicamente, pero era una época en la que la música estaba más valorada. Todos sabemos que en esa época había que comprarla, no se podía descargar de internet, había que tener más oído, había que desplazarse a ciudades a comprarla. Entonces la música jugó un papel mucho más importante, a mi parecer, que actualmente en la noche. ¿Cómo era esa selección musical o esa guerra con otro local? Yo creo que una de las cosas que más importantes para mí es el sentimiento que podíamos vivir nosotros de descubrir canciones. Eso no existe ya. Nosotros éramos Morcillo o Vícar o Alejandro, han traído a este grupo o a esta canción como que lo hubiéramos descubierto, como si fuéramos los managers. Eso creo que pasó en la historia, ¿no? Porque en la actualidad le das al ordenador y en tiempo real todo el mundo tiene todo, ¿no? Pero en aquella época nosotros éramos capaces de descubrir grupos y de transmitírselos a la gente y que fueran estrellas. Recuerdo perfectamente cuando Revolver entró en Jardines, no el grupo lógicamente, sino su música, que Revolver no lo conocía absolutamente nadie, y fijaos en qué niveles está. Y quizás Revolver era un grupo con un disco bastante fácil de poner y te valían muchas canciones, pero había algunas veces que había que elegir un disco por una sola canción y había que gastarse el dinero, no había grabación en ese momento ni de CD ni de nada, solamente cinta con el bolivic, pero tampoco se llevaba mucho. Claro, nada. Tenías que descubrir tú y abrir el camino, y luego con la particularidad de que es lo que yo te digo, yo creo que la música era más importante que lo puede ser ahora. El mecanismo de hacerlo era, te tocaba ir a Disquería Albacete, mi
imagino que... Sí. Es que no había otra fórmula. Pero que me dicen que se puede decir publicidad, Sí. no hay ningún... Quería pagar. Podríamos ir a disquería Albacete, o ya si se corría alguna estrella ibas a Valencia. Que la verdad es que también hay que decir que es que Rafa en ese sentido y Felipe no ponían ni un problema ni medio, eran los primeros que querían que... Vale, tú llegabas allí y te sacaban, vale, pues nos ha llegado esto, nos ha llegado tal, de nacional nos ha llegado esto, pop internacional esto, ahora llega esto de rock, y tú te sacabas allí, tú te ponías en tus platos y te ponías el vinilo y empezabas a escucharlo. Esta sí, vale, sí, este me lo llevo, pum, pum. Esta sí. Y es lo que tú dices, había discos que sabías que iban a salir 4 o 5 canciones, pero había discos que decías, madre mía, sí. ¿Cómo me gasto el dinero? Sí, aquí solo voy a poder salvar una canción. Aquí no hay playa, aquí no hay playa. Fijaros en la linealidad de la sesión, porque hay algo de lo que no hemos hablado ni siquiera en la cena en el día de hoy, que son las discotecas de estudiantes. ¿Recordáis aquellas míticas discotecas de estudiantes? Increíble. Y era gente, público mucho más joven, y sin embargo no se variaba prácticamente un ápice el tipo de gusto música que se musical. ponía, ¿verdad? Era lo que ponías por las tardes, los viernes, a partir de las 3:30 o las 4, que empezaban las discotecas de estudiantes, hasta las 8, era la misma música que se ponía el sábado. O sea, la gente sabía que eso era Sonido Jardines. Sí, marcó una época. Hay canciones, estoy seguro, que hay mucha gente que todavía en la actualidad oye algunas canciones y su recuerdo es: esto se descubrió en Jardines, seguro, en nuestra época, de cualquiera de nosotros. Yo toda esta semana, toda la semana he estado con ellos, han ido a verme a la radio, hemos estado en contacto por el tema de la música, lógicamente los medios para pinchar Para no ver tienen los nada que medios ver que no tienen con nada lo que ver. con lo que había No antes. tienen nada que Entonces, ver. han tenido que Yo he adaptarse. llegado y no he visto una pletina. O sea, Exacto, que- ni boli. Y han tenido que hacer un curso express de, van a pinchar con ordenador, pero lógicamente la música hay que descargarla. La tenéis mucha en vinilo, en CD, pero hay que descargarla, hay que ponerse toda esta semana, hacerla con calidad. Yo tengo el privilegio de conocer la música ya de antemano. ¿Sabéis esa sensación cuando vas pasando una canción, te tiene un recuerdo, se te pone la carne de gallina, otra te quedas así empanado pensando y la escuchas entera, otra la vuelves a poner atrás, esta la pasas en una carpeta de tu ordenador? Esa es la sensación que yo he tenido esta semana. Destacarme canciones de Jardines. Os voy a pedir luego la mejor en español y la mejor en inglés, pero destacarme de vuestra época, que era mucho el rollo que se llevaba. Yo lo que te puedo decir es, llevo 2 semanas buscando canciones, buscando recuerdos, y solo te voy a hacer un comentario de mi mujer, ¿no? Que me veía esta semana y decía: macho, pareces un chiquillo. Digo: cariño, me acaban de quitar 26 años de encima para ir al viernes a Garito a rememorar de Jardines, coño. O sea, claro que estoy como un chiquillo. Hombre, hay que ser consciente que nos lo van a quitar 5 o 6 horas. Al día Sí, siguiente, bueno. los 26 años están encima otra vez. Igual me han salido algunos peletes y todo. Le mandamos un saludo a Marga, A Marga. Sí, bueno, la verdad es que la sensación de volver otra vez a ponerte el mono, porque yo la verdad es que no es desconectarme de la música, para mí la música juega un papel importantísimo en el día a día. Creo que la música son sentimientos, creo que la música es... Pues hay momentos que te apetece escuchar una balada y hay momentos que te apetece escuchar a los AC/DC o te apetece... Entonces, yo creo que todo aquel que se haya puesto delante de unos platos es porque la música, además, siempre, las etapas de mi vida siempre coloco canciones. Colocas alguna canción, colocas algún disco, siempre para todo. Anoche eran las 12:30 de la noche y le mandé un WhatsApp a mi hija. Mara, me he acordado... Claro, o sea, no, es que no estaba llorando de mi lado. Le mandé un WhatsApp a las 12 de la noche. Que, por cierto, aprovecho para decir que es que soy abuelo. Sí, exactamente. A pinchar un abuelo. Y bueno, mi hija tiene un hijo que le cuesta dormir, el tío es duro. Y a las 12 de la noche le mando un WhatsApp y me la encuentro. Y bueno, le mando el WhatsApp y estuvimos... No sé, vuelves otra vez a sentir cosas, y la verdad, lo habíamos hablado antes. Creo que pinchar en un olé o en 2 olés, Sí. pero la sensación que tengo ahora
Es diferente ahora que... Ha empezado la frase diciendo que se pone el mono. Este no ha pinchado el mono en su vida. Este era de laca a tope, secador. Pregunta de la noche. ¿Cuántos kilos de laca Nelly creéis que habéis gastado a lo largo de vuestra trayectoria? Pues me están buscando los de la capa de Hace la rata. Los de la capa de ozono me están buscando. Además era Nelly. No me diera. Iba a decir a qué peluquería. Calla, iba a decir a qué peluquería iba, pero es que iba a la ¿Ibas a la Tere? ¿Ibas a la Tere o no? Iba a la Julia. Ah, La peluquera. ya no, es Claro, una pista. es que... Y iba y le decía, dame la mejor laca que tengas. Y me daba una laca que valía la bola la que tenía. Ya ahora le digo 3 o 4 euros y se ríe. Y valía la laca 500 o 600 pesetas. Aquello era un crimen. Y me echaba la laca allí, gastaba medio bote allí, pim pom, pim pom. Y al final, cuando salía por la puerta de mi casa, hacía el tupé. ¡Pum! ¡Por los ojos, tío! Y la Nelly, que valía 75 pesetas, ¿eh? ¿Es verdad que tu padre Pepe y la Maruja tenían el contador trucado para todo lo que gastaban en el secador? ¿O no? Tenía un secador. ¿Tenías trucado el contador? Además, es que, claro, es lo que pasa, que ahora en todas las casas hay 2 o 3 baños. Entonces había uno. Yo me tenía que esperar que salieran 2 para entrar yo y dedicar a peinarme. Yo solo voy a decir 2 cosas de la laca. Una, que una vez decidí cambiar de marca cuando gastaba Nelly. ¿Por eso le queda? No, te voy a decir qué ocurrió. Cambié de marca, me la lió mi madre, me puse de un bote que ponía Vince y no se me quedó el pelo. Era Matamor. Vinfer es patrocinador también, no es patrocinador, pues se puede decir. Y la segunda es que recuerdo que todos mis hermanos, después de peinarme yo para ir al jardines, cuando entraban en el bate se quedaban así. Sí, no, claro. Muy bien. Porque no se veía. Había una niebla como la del lobo en Ben Paradise. Ponía no fumar. Igual. Igual. Zona inflamable. ¿Tú sí conservas todavía? Sí. Llevo esto y los calzoncillos de Coca-Cola de la primera fiesta que hicimos. ¿Has venido con petaca, con cipo? Sí. Todo. Mañana petaca, cipo, pitillera. Yo no he encontrado los boogies. No has encontrado los boogies. No he entrado los boogies. ¿Y la chupa la conserváis o no? Sí. La conservo en Requena, pero mi madre no me deja cogerla. Yo... Las carga el diablo. Las carga el diablo. Yo tenía una gabardina y una chupa de cuero. ¿En serio? ¿Tenía gabardina? Sí. En plan, ¿no? Yo tenía... Sí, casi. Hombre, tenía una gabardina yo que yo era el Nova Más. El color... No, negro. Color carne, negro, como loquillo. Negro. ¿Ah, sí? Voy de negro. Mira, sí, hablando de loquillo, vosotros sois los rockabilis del pueblo. He sido toda la vida los rockabilis del pueblo. Sí. Estabais reñidos con los dandies, aquella época... Nosotros no reñimos con nada. No, enfadados. Sencillamente estamos por encima. No reñíamos con nada. nadie. Broma, Iban al instituto y se ganaron los 2 la chaqueta con la L de... Ah, no, que me he liado, eso es en gris. Me cago yo en otra vuelta. Venga, decirme 2 canciones, una nacional y una internacional. 2 canciones. Sé que es muy difícil elegir porque cada uno habéis pasado alrededor de unas 300. Es muy difícil. ¿Con cuál? Para mí la canción nacional es sencillo, ¿no? Porque fue un himno durante muchos años y era Cuando el mar te tenga del último de la fila. Fue un auténtico himno durante mis 4 años y yo creo que más tiempo, ¿no? En Jardines Bar. E internacional, pues tengo ahí dudas con un par de canciones, ¿no? Porque está el Whatever You Want de Status Quo y luego el Rain de The Cult. Probablemente esas 2 canciones marcaron mucho mi época personalmente. Vika me ha hablado de The Cult también, que era como un bálsamo de Sí, aceite, yo ¿no? era en cualquier momento el Caesar's Sanctuary. Veías que la gente estaba ahí un poco que no, que Pues sí. hubiera sido la leche que alguien la hubiera puesto de fondo, entonces seríamos súper profesionales. Sí, no, claro, había quedado. Los 2 gandules ahí. Había quedado No especial. tienes nada, había quedado de maravilla. Se puede poner después, ¿eh? Nada, vale. Y fíjate, y nacional, bueno, yo recurría mucho a Loquillo, pero fíjate, había una canción, a pesar de que había una canción que yo ahora cuando me has preguntado qué canción nacional, he empezado, hostia, las de Loquillo y tal, o Ramoncín, el litro de alcohol, pero había una canción
que siempre que notaba que algo recurría a ella. Siempre que veía que lo notas, hostia, no está la gente enganchada, no este. Y era como decir, a raíz de ¿Pero qué canción? A raíz de esa ¡Vamos a morir! la de Luz Casal, tal para cual. Esa en español. En inglés, el culto. La de, sí, el culto, la de Luz Casal, tal para cual. Sí. Ya sé yo, aquí hay dos que les gusta mucho que van a ver este vídeo, que son la Mocho. A ver. Se subían en el pollete ese que había, esas eran de las de... Eran las de Molletes. Y luego, pues, otra así un poco nacional de Jericho, fíjate. También era... Don Jenny. También era... Selección, gran elección. Muy recurrente. Ya sé, la pregunta del millón que la sabéis vosotros, que es esta aquí, la cuarta. Que empiece Diego. Venga. Ensayar en jardines en aquella época, raro era el día que no pasaba algo. Sí, pero piensa que el 80% de las anécdotas no se puede contar, al menos, ¿no? Pero probablemente una que le tengo especial cariño, porque está Rafa en esta anécdota, era porque recuerdo mucho cuando íbamos a comprar música a la marisquería, como no se puede hacer publicidad a la marisquería esta Albacete, y bueno, siempre iba en el coche al último de la fila. Pues imaginaos, Rafa puede haber oído las canciones de Cuando el mar te tenga de SLP, pues 117 millones de veces. Coño, no se sabía ni una letra de una canción. Empezaba, me acuerdo que iba en el 8 y empezaba When I read so el mar. Digo, Eso la traducía al lo tengo inglés. grabado con mucho cariño, porque disfrutaba mucho con Rafa. No tiene que estar poniendo buenos ahora. Sí, Sí. Hola, Rafa. Bueno, yo... Cuenta, por favor, cuenta la del primer día que pinchaste en jardín. Bueno, Hay muchas, pero cuenta esa, por favor. pues nada. ¿Año? No, 1994, pues esto sería marzo, por ahí, sí, marzo. Además La que falla, recuerdo, la falla. sí, un poquito antes de las fallas empecé yo. Nada, si Jardines empezaba a las 12, porque además es que yo creo que iba a las 11. Sí, yo creo que iba a Jardines a las 11 porque a las 12 ya estaba Esa es otra de las cosas. Jardines hasta la bola. Los locales ahora se llaman Claro. súper tarde. No. Antes a las 11. La primera hora estaba A las 11 abría y a las 12 estaba Jardines hasta la bola. Pues nada, pues si yo tenía que entrar a las 11, llego a las 10, un sábado, llego por allí y me encuentro a Rafa por allí, para arriba y para abajo. ¿Dónde vas? Digo, nada, pues que vengo a prepararme todo. Ah, venga, vale, voy a cambiarme arriba. Pues se sube para arriba a cambiarse. Pero me dicen que te sales del plano, que no te muevas tanto. Que no me mueva tanto. No Pues se mueve. lo de no- nervios. lo de no moverme y no hablar, lo llevamos mal. Y nada, me preparo mi música, pues esto lo tengo que hacer así. Nada, tú entrabas a la cabina de Jardines, que evidentemente era muy coqueta pero muy estrecheta, y nada, tú tenías los platos, tenías la pletina para grabar. La cabina de Jardines Sí. era lo peor del mundo. Sí, la dura, la dura. No digas coqueta, que era lo peor. Pero bueno, y cuando Con los cristales esos de Pero- pico que había pero encima, bueno, ¿y cuándo te te- colgaban la chaqueta y oye, que no Eso venía especial, porque así no te tiraban los cubos libres encima. Y luego el amplificador cuando tiraba, pues Calorcito, en invierno calorcito. tú y en verano pues ya no lo sé lo que tenías que hacer, ¿sabes? Nada, llegó para situar a la gente, los platos, la pletina y atrás, bueno, abajo los amplificadores y demás, y atrás un CD, ¿vale? Que había un CD solo, porque se funcionaba con los platos, es que entonces los CD, ¿vale? Y yo me preparo los platos, me preparo tal, abro el CD y dejo el CD abierto, pongo la música, En el eje, hablamos en con el- propiedad. en el eje. Eje. Me lo pongo y tal, y yo, vale, bien, va, funciona todo, lo tengo todo, había encendido todo, bien, perfecto, tal, guardo los discos, dejo todo, tal, pum, saco el disco, pum, y lo dejo abierto. Y cuando voy a guardar los discos abajo, al agacharme, la primera noche, al agacharme hago ¡plas! El plato, La bandeja. la bandeja del CD salta pero en dos trozos. No se conta que ¡pum! Cuando digo, madre mía, esto lo tengo que arreglar yo. Lo pongo allí, lo meto de medio lado. Bueno, mi primera reacción es que cogí la chaqueta, cogí los discos que me había llevado Aquí se graba uno y eso salí ya. por la puerta. Y cuando salgo por la puerta digo, ¿pero dónde voy? Total, que me di la vuelta
Y digo, madre mía, bueno, yo estaba que me deshacía, digo, madre mía, y este que no baja, y la gente que entra, y no sé qué, y ya baja Rafa, y ¡venga, que empezamos! Y le digo, Rafa, que mira lo que ha pasado, que he roto el... ¡Madre mía! ¡Nada más empezar! ¡La primera! Y no vas a empezar, mira la que hemos liado y tal. Con la suerte... Me cuesta creer que Rafa se ponga así. No, con la me suerte... cuesta creerlo, no sé. Sí, pero bueno, no he perdido los papeles, pero vamos. Pero va. Con la suerte de que al lado teníamos a un técnico de sonido y el vecino y nada, pues a las 11 y pico de la noche fuimos, llamamos y bueno, nos cambió el lector de CD y pudimos empezar la noche y terminar la noche bien. ¿Podemos decir que en Jardines la noche era un 80 de música, 20 de micro? Estaría... 80 de música, 20 de 20 micro. de micro. Creo Por morcillo no. Si sumamos cantar por el micrófono ya te Bueno, digo. es verdad, tú cantas mucho por el micro. Yo también lo he hecho. Y mañana Atención a lo que voy a decir. saltar. Yo he visto a Ana Balón cantar por el micro. Eso lo he visto yo. Sí. Había Peché, que sería lo de esa época por el medio, está ahí y ha cantado por el micro, ha cantado. Estoy seguro que, sé que nos quería mucha y que nos quiere mucha gente, pero estoy seguro que hay gente de aquella época que recordará la madre que los parió, qué cansinos que eran con el micrófono, porque era muy exagerado. Pero con sí, gracia. bueno, También era algo que no estaba muy visto. Además eso lo preparabas, o sea, lo preparabas. Era muy espontáneo también, pero bueno, es cierto que algunos puntillos sí que... Hombre, yo con decirte, yo creo que presentaba todas las canciones. Sí, seguro. Sí, además se hacía de esa manera muy bien. Alguna canción podías, por lo que fuera, que ibas un poco mal liado y tal, y a lo mejor podías salir sin presentarla, pero se presentaban todas. Estoy totalmente de acuerdo y prácticamente es donde recurrimos al origen de la entrevista un poco cuando hablábamos de la música, porque tener la música y ser nueva era un valor para el local. Entonces, tú decir que esto es lo nuevo del último de la fila, No, claro. era presentarlo un poco a modo de radio, porque era una exclusiva. Hoy no, a nadie se le ocurre decir, aquí tienes lo último de Enrique y Bueno, somos los primeros en tenerlo. Porque además de que es mentira, no, claro. es ridículo. Además, simplemente. que una de las sensaciones cuando ibas a por música era que te dijera, nos ha llegado esta mañana. Y tú decías, o sea, esto me lo llevo al pueblo y no lo tiene nadie. Y no lo tiene nadie. Y sabes la dificultad de no había música basura, es decir, había discos currados. Y los discos currados normalmente, hasta que te llegan a entrar dentro, hasta que te llegan a gustar, tienes que oírlos una y otra vez y tienes que educar un poco a la gente poniéndoselo. El primer día que salió Revolver pues fue un pelotazo, pero los demás discos a lo mejor, o otros artistas había que ir metiéndolos poco a poco hasta que la gente no conocía, ¿no? Y había que venderlos, había que venderlos. Tú te gastabas 3.000 pelas en un CD o 1.200 pelas en un vinilo y no podías desaprovechar la música. Sí, no, es que es lo que yo te digo, es que tenías que ir... además, creo que yo ahora lo que veo con el mundo de la música es que se vende demasiada música. O sea, no sé si es la palabra que se venda demasiada música, creo que salen muchos grupos, salen muchas canciones, entonces ahora creo que está más difuminado. Antes, ya te digo, es que los grupos sacaban también, me imagino que era más costoso sacar un disco y los grupos iban a cuentagotas también sacando la música y era más... yo, fíjate, no sé estar diciendo, es más difícil antes. Pues antes... Yo creo que sí. Yo creo que era más fácil pinchar antes. Yo lo que creo es que habían apuestas personales y tenías que darle apoyo a esa apuesta personal. Entonces al final, cuando un tema te entraba, tú al final hacías que la gente le entrara. Era muy difícil que cuando tú estabas convencido con una canción no fueras capaz, jugando con ella, en qué momento la pones, de qué manera, si no es este sábado es el que viene, pero al final acababas entrando en los corazones de la gente. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que cuando se pregunta por las canciones favoritas que teníais, me habéis nombrado canciones que probablemente, creo solamente, el último de la fila era una canción que estaba de plena actualidad. Todo lo demás era clásico de los 80. El Luz Casal tal para cual era anterior a tu época. El Culto, por supuestísimo, Status Quo, ni te cuento, del año 84 probablemente. O sea, los grandes himnos que vosotros pincháis con toda la actualidad musical que había
seguían siendo canciones emblemáticas. Sí. A mí no se me pasa por la cabeza en ningún local. Culto. Bueno, no va a cambiar el cuento. Sí, lógicamente, bueno, ¿no? Pero, era otro... Es que claro, es que ahora la gente... Yo oigo la música que oye mi hijo y bueno... Hugo, Bueno, pues bien, pues vale. Pero es que es eso, si es que yo no le puedo exigir, yo le puedo decir, pues mira, hijo mío, antes escuchábamos esto. La verdad es que no intento guiarlo. No, creo que... sí, porque es difícil ir a Creo que la música a cada uno le tiene que entrar y vive sensaciones, sí que al principio, pero ahora... Entonces, yo ahora lo que veo es que tienes que poner antes el Remember era un arma con la que tú podías jugar, que creo que ahora es más complicado jugar con ella, ¿vale? Y antes, si te tengo que hablar de la música Remember en una sesión que yo hacía, pues te estoy hablando del 60%. Que lógicamente el Remember de 10 años, desde el 94 hacia atrás al 84, la música del 84 era la leche. No había, Sí, había todavía menos música, era más selecta. Con lo cual, la gente que escucha Remember en 2004, del 94, tira que te va. Pero la gente que está escuchando Remember del 2008, es Lo que que pasa es que no hay conciencia de yo- Remember, porque sí, no hay no, calidad. pero musical, yo creo bajo mi que punto de vista. Hay yo demasiado creo que- bombardeo en ese sentido. Pero el concepto Remember de hoy es distinto al que había entonces. Para nosotros el Remember complementaba una sesión moderna. O sea, tú tenías la música actual y entre medias jugabas con Remember. Hoy cuando escuchas un Remember es una sesión 100%. Diversidad de épocas, diversidad de gente, diversidad de música. No existía el concepto Remember porque todo era un puzzle, ¿no? O- He visto en vuestras carpetas, lo más cercano a nuestros días ha sido tú, el más moderno, que he visto Sí. una canción de Izal. Sí, bueno, a mí es un grupo que... O sea, que te vas a salir del Tiesto en alguna ocasión. Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí, No, sí. No, vas a poner... Yo Sí, mañana sí, me pongo el traje que no el mono de Jardines y no me quiero salir. No, Sí, yo porque, sí, porque yo- al final lo que ha generado Jardines en mí y lo que va a ser mañana a la noche para mí gracias a Jardines se merece que yo esté 100% metido. Sí, bueno, yo no creo que poner una canción sea desmerecer, No. pero yo sí que... No quiero polémicas No, en la no, mesa, no, por Sí, favor, que no. bueno, ya estamos... Vamos a empezar, vamos, No, pero que mira, que a mí me va el colacao, Que empieza. Polémicas ninguna. Yo soy más jardinero y ya está. O sea, ¿qué polémica? Oye, mañana vamos a cenar bravas y pizza y otra, caracolillo. creo que no hay. otra de las cosas que Diego, y bueno, vosotros que habéis pinchado allí, me lo vais a decir también, era que cuando empezaras a pinchar, ves meao. Sí, porque salir era difícil allí, ¿no? Porque, hijo mío, hombre, yo tenía que Yo iba al buscar una patio. canción que dijera que dure 6 minutos. Que dure 6 minutos, porque como ponga el Black is Black de Los Bravos, que dura 2 minutos y medio, digo, vamos, no he llegado ni a la puerta. Yo he ido Sí, yo he intentado salir, ha sido imposible, he ido al patio. O sea, al patio porque no, era imposible. Yo es que no quiero que se entere Rafa, pero vamos, me inflaba en mi patio. Pues. Ha llovido. Entonces, mira, esta semana ha habido una canción que me ha pedido Morcillo, fíjate que parece muy lógica, pero yo la tenía muy en el recuerdo, de hecho, y muy en el olvido, de hecho, de lo que está que eres, el Árida Manchula de Vitamina B. Es un tema raco. Esta mañana que cuando te la he mandado para que la tuvieras, a mí no se me hubiera ocurrido ponerla, traerla, sin embargo me la ha recordado Diego y la he escuchado. Es un tema raco. Es Sí, brutal la sí. letra. Era terminar el subido en la barra. Eso, además, yo recuerdo cuando conocí a Ciro, porque Vitamina B no fue un grupo famoso, más allá de La Manchuela. Y yo cuando conocí a Ciro y a Rodenas, era como que había conocido a Dios. Era algo tremendamente especial, pero es que esa canción, por muy quemada que pueda estar en Casas Ibáñez, si lo está, yo no creo que en ciertas situaciones alguna lágrima nos hace saltar, seguro. Yo recuerdo cómo la ponía Morcillo, yo se lo copié, tengo que confesarlo, yo empecé pinchando en las bodas y también la ponía con Pedro Castillo, siempre que pinchábamos la poníamos y la cantaba todo el mundo, y Morcillo ponía la canción y cuando llegaba al parón que decía por ti, que luego viene el hoy me voy a emborrachar, paraba el disco, ponía otra canción y cuando terminaba esa canción ponía el hoy me voy a emborrachar, y la gente enloquecía y ese era muchas veces de cierre. Tengo ese recuerdo de esa canción, yo creo que
La pista se va a romper con esa canción, ¿no? Seguro, segurísimo. Sí, es un himno y, bueno, evidentemente estamos en una tierra que, bueno, No hay casi montañas. pues tuvimos la suerte de que esta gente compuso esta canción y la verdad es que era un recurso también. Esa es de las de Un cantar. recurso es de las de ir terminando la sesión, ¿vale? Y cantarla por micro, ¿no? Sí, sí, bueno, es una canción de las que bajas micro y la gente sola... Oye, ¿cómo os habéis encontrado con la nueva Con el tecnología? tractor. Con el tractor. ¿Cómo? ¿Qué tal? Porque soy de CD, pletina... Si vinilo, llegamos a conocer pues- eso en nuestra época, me río yo de Chimo Bayo. ¿Cómo coño. cambia el cuento? Pues vamos, que ya me está haciendo César un gesto y... De la cinta. Ah, de la cinta, claro. ¿Crees que estaba tocando la carraca? Claro, no, y es que, claro, es que yo llevaba música en cintas. Porque, ¿Y César, cómo preparabas? Por favor, ponos aquí y quiero que te acerques a cámara también porque César es el propietario de Garito Bar, por si no lo Por si no lo sabe la gente. Sandalio, vamos. Sandalio. Sandal. Sandal. ¿Cuántos años tiene Garito? Bueno, pues este año va a cumplir los 27. ¿Solo? Only. Sí, pero muy bien. Pero bien llevados. No lleva, Bien lleva. las vías son originales. No, le han puesto Botox. La verdad es que cuesta trabajo mantener una filosofía muy parecida durante tanto tiempo. Y yo tengo que reconocer que Garito se debe un poco también a la continuidad del estilo de Jardines, ¿no? En realidad, cuando yo tenía 14 años, yo iba a Jardines, entonces, bueno, estábamos pinchando, éramos chiquillos, pero yo, como dice Vícar, lo has recordado antes también lo que decías tú, de que no sé, la sensación esa de sentirte vivo, no sé, yo me refiero a escuchar música y querer hacer eso. Y entonces en el Jardines a mí me pasaba eso, yo era un chiquillo con 14 años, yo veía a tanta gente divertirse haciendo cosas que hacía Morcillo. Tuve ocasión de verte a ti menos tiempo, pero, o sea, de gente disfrutando en la cabina y sobre todo la gente bailando con... Siempre lo digo, no quiero que la gente como que me interprete un poco porque creo que no hay la misma sensibilidad bailando que como se hacía antes, antiguo. Ahora ves a la gente bailando y me da la sensación de que eran como más Me gusta esa robots. frase. Sí, yo los veía como, ahora los veo incluso mi Garito, o sea, que lo veo mucha gente bailando casi por inercia, ¿no? Es como más bailes, todos más encadenados. Más una cosa robótico. Más robótico todo. ¿Os acordáis de Campanero tocando la guitarra Por de supuesto. días? Y entonces yo por eso digo que yo me enamoré de cómo esa gente se subía a la barra, se pasaba a la cocina, bailaba de verdad, porque en realidad recuerdo, no sé, José Pérez, Luciano, ese ejemplo de gente bailando haciendo breakdance inventado, porque... Un desafío aquí, sí. Porque era, no, en serio, no es lo mismo, no sé, yo no veo hacer el tonto de verdad, o sea, me refiero, hoy no veo hacer el tonto de verdad, sí que lo habrá, hay gente que lo hace, no puedo generalizar, pero sí que tengo un recuerdo muy auténtico, pero la parte bonito muy auténtico de ver, pues eso, que la gente de verdad disfrutaba de la música, aquella a mí me impactó tanto, o sea, yo viendo el Jardines que yo tenía 14 años, qué bien huele, este whisky lo... Entonces no quiero ser tan protagonista, tío, que yo... No, lo decía porque yo me enamoré de Jardines y decidí montar el Garito. Básicamente, y no es una broma, quizás la gente nunca me lo ha escuchado decir, pero yo el Garito lo monté prácticamente porque me parecía una gran idea el Jardines. Me pareció una gran idea. Entonces, No, bueno, evidentemente lo que hemos hablado también antes de cómo transformar, o sea, yo he trabajado en las ferias, es que era una locura, trabajabas en la feria sirviendo meriendas, ¿vale? Llegabas a las 5:30, montabas, Rafa y Felipe ya estaban allí, o sea, no lo quiero ni pensar. Llegabas a las 5 de la mañana, te ponías a preparar, a montar, pim, pom, a las 5 de la mañana, no a las 5 de la tarde, llegabas a montar, pim pom, empezabas a tirar allí platos de oreja, caracoles, bravas, claro. Y a las 11 de la noche decía Rafa, no se sirve ni una cerveza, a recoger. Empezabas a recoger, a las 11:30 había salido toda la gente zumbando, te ponías a cenar una hamburguesa, ibas a tu casa, te duchabas, a las 12, allí hasta las 7:30, hasta las 7:30 de la eso te lo mañana. comentaba antes, Vícar, esta tarde te lo he dicho y digo, me gustaría que se lo pusieras en colación de lo que estábamos hablando. Ahora, si visitas capitales como Alicante o Madrid, hay un montón de gastrobares donde se sirve comida y luego se pone un DJ o se pone música, eso se transforma de día a la noche.
O sea, pero ahora hay los bares más, como yo digo, más cool de España están haciendo eso. Jardines hacía eso en el 91 o en el 90. O sea, la verdad es que fue una época increíble. Tener la capacidad de dar tapas, como tú dices, de todo lo que fuera, mover todo el bar, buscarse los rincones más difíciles para meter los taburetes y hacer una sesión de pura fiesta. Y por eso digo que era lo que a mí eso quiero ponerlo en población, porque ahora se hace mucho, pero estamos hablando del 91, o sea que era increíble por eso. Esa transformación. Bueno, nos queda uno que traer aquí a la cámara, que es el más tímido. Sí, está, yo me voy y entra. Ve reponiendo por aquí, César. Está colocando la cámara. Está aquí. Porque es que se puede resumir de la siguiente manera. Salió, entró, salió, entré, salió, entró, ¿no? Fue un poco así. Pues sí. Lo que no hacemos ahora casi nunca, entrar y salir, entrar y salir. Sí, ahora solo entras. Fue así fue la última época de Jardines. Sí, entré en el 2002, 3, 4, 5, 6. Por ahí ya se fue desapareciendo un poco el Jardines como lo conocíamos de fiesta, se fue apagando un poquito. Y seguía estando en la élite. La liamos gorda. Yo recuerdo, vamos, y todos mis amigos los que vean este vídeo y lo vean, y esta semana por ahí por la calle me lo dicen, han vivido allí muchos recuerdos, anécdotas, recuerdos, amigos, ligues, bueno, lo que se vivió esos 2 o 3 años en Jardines, hablando de mi época. Claro, porque Eran nuestros primeros días de salida. Yo empecé en Jardines con 15 años. El primer año... Que vosotros ligabais, qué cabrón. No, yo digo, he hecho mis amigos, ¿vale? Yo estaba trabajando. él iba a trabajar. el que tenía 12, 13 años quería ir a Jardines el día de mañana. Quería ir a Jardines, era el sitio de Nosotros siempre decíamos, nos gustaba decir que era una fiesta de estudiantes todos los sábados. Porque era flipante. Era la primera salida de nosotros. Esperando que llegara el sábado para ir a Jardines. Otra cosa, ¿creéis que este peñazo de entrevista que estamos haciendo se lo va a tragar a alguien entero? Madre mía, Yo he salido porque digo, en el minuto 30 o por ahí, vaya, esto ya lo si, quitado. si alguien de los que está viendo este vídeo en este momento lo sigue viendo, que nos ponga un comentario. A ver. Que ponga un comentario. Que He diga, llegado al yo lo minuto estoy viendo. Pensar que hay gente en este país que ve la 2, ¿eh? O sea, tenemos opciones. Documentales. ¿Qué importancia ha tenido Jardines en vuestras vidas? Porque era una edad en la que se empieza a ser algo, se quiere ser algo, era un momento en el que además económicamente se funcionaba mejor porque estaba bien pagado, era un momento dulce, entonces eso influye en la vida. Lógicamente, para bien, para mal, ¿qué os ha aportado? ¿Qué creéis que os ha aportado? Habrá quien nos diga, ¿qué va a aportar pinchar en un sitio? No, pues sí aporta, como un trabajo. Te voy a decir lo que ha supuesto Jardines para mí. Jardines para mí ha supuesto algo que sigue en vigor en mi vida, en la actualidad. No era un sitio para ir a pinchar, era un sitio donde casi nos educaban. O sea, aprendimos, al menos yo y yo creo que seguro que vosotros también, aprendimos lo que costaban las cosas en la vida. No era un día de fiesta, ¿no? O sea, ver a la gente allí, a Ramón, a matarse, recoger como, bueno, o sea, se dejaban la piel, cultura de trabajo. Y veías que en la vida las cosas no se regalaban, que había que currarlo. Y eso me lo enseñó Jardines. Y luego me enseñó lo que tengo en la boca, que es palique, ¿no? Me soltó el pico y no hay quien me calle, ¿no? Y ahora tengo que hacer un discurso relacionado con mi trabajo, que es el alcohol, no podía ser de otra manera, el vino. Y lo hago con cierta soltura, pues porque me crié en una cabina y me crié con un micrófono pegado a la boca. Sí, bueno, yo... Pues la verdad es que si tengo que hacer un poco la valoración de lo que ha supuesto en mi vida, pues es conocer mucha gente y bueno, conocer a mi actual mujer, que bueno, que al fin y al cabo la conocí allí y bueno, y al fin y al cabo también es lo que ha dicho Diego, es tanto ahora es otro rollo, es otro mundo, es como ahora trabajan es otra locura,
Claro, estamos hablando de que hace 25, 26 años y bueno, pues tanto Felipe como Rafa, que son con las dos personas que más cerca has estado de ellos cuando empezabas a trabajar en la noche, pues la verdad es que te introducen, claro, el mundo de la noche la gente lo puede decir, es que el mundo de la noche, no, es que, ¿cómo decirte yo? Puedes mandar a tus hijos tranquilamente a trabajar, ojalá, y mi hijo mañana diga de trabajar en la noche y tenga la certeza y la tranquilidad de que va a encontrar a alguien con gente como Rafa y con Felipe. ¿Te lo has pensado ya o no? Sí, me da tiempo. La- Ojito, mi colega. Micro, ya de micro. Yo comparto totalmente. Mañana el micro va a estar limitado en algunos momentos de la sesión. No. Vale, pilas. Yo comparto totalmente lo que ha hecho Diego y Vícar. Y para mí fue pues, sí, el primer trabajo que tuve. Yo empecé con 15 años, mis amigos no salían de fiesta. Yo no salía de fiesta. Yo fui la primera vez allí a trabajar y a descubrir un trabajo, un hobby que ha marcado mi hobby de toda mi vida. Yo me dedicaba a la música gracias a las noches de jardines. Empecé en las bodas, como vosotros ya sabéis, y se me dio una oportunidad de un sábado ir a Jardinera a descubrir un mundo de noche que yo con 15 años no sabía lo que era, no salía de fiesta. Y iba de fiesta, iba a los garitos de fiesta y decía yo lo descubrí con Jardines. Y luego el trato de Felipe, Rafa y todos los camareros que había allí, y yo siendo un crío de entrar allí, eso era muy bonito, me gustó bastante y es lo que ha marcado ahora mi hobby y mi trabajo. Bueno, mañana vamos a vivir esa noche, vamos a ir terminando. Jardines Bar, noches de calor y